En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. A continuación el tema: Jinete del caballo rojo, conflicto oriental. Sin lugar a dudas, las incontables guerras carnales entre tribus, razas, pueblos y naciones se cuentan entre las consecuencias de horror y de la rebeldía humana contra Dios. Y esto no pasará por alto. Inevitablemente las guerras afectan al pueblo cristiano en otros países, tales como misioneros, evangelistas, pastores, entre otras regiones que quieren difundir el mensaje de salvación y el eterno amor de Dios. Esto realmente perjudica al pueblo cristiano, porque infunde cierto temor a morir por causa de las guerras y de las bombas que caen en los edificios y casas de hogares que están en alto riesgo de ser bombardeados. Esta es la realidad que viven muchos. La iglesia es atacada constantemente por un mundo secular que no ama a Dios. Por eso se libran guerras en enemistad con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, las fuerzas demoníacas en plena acción para destruir el mensaje que puede salvar almas. Si bien recordamos lo que el Imperio Romano provocó después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el pueblo cristiano fue perseguido y sacrificado por su fe y creencia en el único Dios verdadero. Los romanos, al ver que no compaginaban con la misma creencia, culpaban a los cristianos de rebeldes al imperio y por eso los mataban. En el tiempo actual, esta guerra ha existido siempre y al parecer no hay forma de detener al jinete del caballo rojo. Pero veamos a nuestro alrededor.
las guerras como algo que el ser humano ya está familiarizado, y destacamos brevemente el conflicto que ataca a la nación de Israel por defender su soberanía y creencia en Jehová el Todopoderoso. La guerra israelí-palestino. Este es el conflicto social y armado en curso por el control de la tierra de Palestina, que se remonta a principios del siglo XX. El conflicto, de gran envergadura, forma parte importante del conflicto árabe-israelí, que comenzó en 1948. Esta es una fecha clave. 14 de mayo de 1948, el líder judío David Ben-Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y aquí inició todo. Justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra a Israel. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. La guerra árabe-israelí de 1948, este fue uno de los primeros conflictos árabes-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén, mientras que Jordania ocupa Cisjordania y la parte oriental de Jerusalén, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, poco después de la primera guerra árabe-israelí en 1956. Una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo del Reino Unido y de Francia, aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas. Hasta en junio de 1967, donde se produjo el tercer conflicto conocido como la Guerra de los 6 días. Al terminar esta guerra, israelí ocupó Cisjordania, Gaza y la península de Sinaí. La última de las disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur. Comenzó un sábado 6 de octubre cuando Egipto y Siria lanzaron y coordinaron un ataque sorpresa contra Israel. La guerra terminó el 24 de octubre de 1973, cuando se declaró el cese al fuego. Esta guerra duró 20 días. Pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel en los acuerdos de Camp David. De este cambio recuperó del Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Esto fue un punto de inflexión que marcó la nación de Israel con los otros estados árabes. Aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. De la cumbre de paz de Camp David del 2000, la relación entre ambas comunidades siguió muy tensas y los enfrentamientos violentos se mantuvieron 2 años más tarde. En el año 2002. Empezó la construcción de una barrera de valla de hormigón de varios kilómetros de largo que pasa también por el territorio palestino y que se sigue construyendo. Las autoridades internacionales han solicitado la destrucción del muro. Sin embargo, Israel ha seguido con las obras para proteger a su población de los ataques palestinos. Pero sigamos viajando en el tiempo, al pasado, la historia de una trágica guerra que sacudió al planeta con más de 10 años de violencia. En el año 1955, la Guerra de Vietnam.
Este fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam bajo un gobierno comunista. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en Vietnam del Sur, conocidos como el Viet Cong, respaldados por China y la Unión Soviética, contra el gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos de América y otras naciones aliadas. Se calcula que murieron entre 966,000 a 3,010,000 vietnamitas. Y siguiendo la historia de la Guerra del Caballo Rojo según esta cronología del tiempo, diciembre de 1978 y febrero de 1989. Guerra de Afganistán. Tiempo en que la República Democrática de Afganistán, ayudada económicamente y militarmente por la Unión Soviética, se enfrentó a los insurgentes muyahidines, que son combatientes islámicos fundamentalistas de Afganistán y otras nacionalidades. Estos combatientes fueron ayudados por numerosos países extranjeros, destacados Estados Unidos, quien les proporcionó grandes cantidades de armas y dinero. El conflicto comenzó en 1978, cuando tuvo lugar la revolución de Saur, que hizo de Afganistán un estado socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán, que sus siglas son PDPA. Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos inició la Operación Ciclón, en el contexto de la Guerra Fría, suministrando armas y amplia financiación a los rebeldes islámicos muyahidines que desestabilizaron al país hasta tal punto que un año después el Consejo Revolucionario solicitó la intervención militar de la Unión Soviética. Tras casi una década de guerra, los soviéticos se retiraron en 1989 después de la firma de los acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la República Democrática de Afganistán. No obstante, los enfrentamientos entre insurgentes y las tropas del gobierno continuaron hasta abril de 1992, cuando la disolución de la Unión Soviética provocó el colapso económico del país y los fundamentalistas pudieron implantar un Estado islámico. La guerra ha sido reiteradas veces calificada por la prensa norteamericana como el Vietnam de la Unión Soviética. La población de Afganistán cayó de 13.41 millones en 1979 a 11.61 millones en 1988. Como a consecuencia de la violencia de la guerra y la crisis de refugiados, sabemos que el costo de la guerra por las muertes de soldados y civiles son muchas. La guerra de Afganistán había terminado, pero con el paso del tiempo las cosas estaban empeorando en otras regiones. Septiembre de 1980. Estalla la guerra entre Irak e Irán. Este fue un conflicto bélico surgido entre Irán e Irak que comenzó por Irak el 22 de septiembre de 1980 y duró hasta el 20 de agosto de 1988, finalizando sin un claro vencedor. Sus orígenes se remontan a la larga hostilidad árabe-persa y a las tradiciones rivalidades locales. En concreto, Irak pretendía invertir la delimitación de fronteras entre los dos países, establecida en los acuerdos de Argel en 1975, para conseguir la anexión de la región de Shah Araf. Durante todo el tiempo que duró el conflicto, Irak siempre estuvo en una clara desventaja demográfica frente a su rival, pues cabe recordar que cuando estalló la guerra en el año 1980, Irak
tenía una población de 14 millones de habitantes, en tanto que Irán poseía ya una población alrededor de 38 millones de habitantes. Cuando terminó la guerra, los costos en vidas humanas, así como los daños a la economía de ambas naciones, fueron sumamente graves, lo que redundó en cifras de desempleo de hasta 2 dígitos, con 1 millón de soldados iraquíes e iraníes y civiles de ambos bandos muertos, así como muchos hombres laboralmente activos con alguna discapacidad. Al final, el conflicto se resolvería solamente debido a la enorme presión internacional, sin reparaciones ni cambios en las asignaciones fronterizas que habrían sido su causa. Ambos bandos se declaran vencedores. Irak fracasa en su intento de anexionar territorios iraníes y reforzar el separatismo árabe en la provincia de Juzestán de Irán. Irán fracasa en su intento de derrotar a Saddam Hussein y destruir el poder militar iraquí, así como inspirar la división sectaria en Irak. Agosto de 1990 y 28 de febrero de 1991, la Guerra del Golfo. Este fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, puesta por 34 países y encabezada por Estados Unidos, contra la República Iraquí en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada por el presidente iraquí Saddam Hussein como la madre de todas las batallas, y comúnmente conocida como Operación Tormenta del Desierto por el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar. El origen del conflicto es un principio a la invasión de Kuwait por parte de Irak estuviera relacionada por el petróleo, pero en realidad se dieron más factores. 11 de septiembre del 2001. Los atentados de las Torres Gemelas de Estados Unidos. 1996. Bin Laden emitió su primera fatwa, llamado a los soldados estadounidenses a abandonar Arabia Saudita. En una segunda fatwa en 1998, Bin Laden describió sus objeciones a la política exterior estadounidense con respecto a Israel, así como la presencia continua de tropas estadounidenses en Arabia Saudita. Después de la Guerra del Golfo, Bin Laden usó textos islámicos para exhortar a los musulmanes a atacar a los estadounidenses hasta que se revirtieran los agravios declarados. Los juristas musulmanes comentaron: a lo largo de la historia islámica han acordado unánimemente que la yihad es un deber individual si el enemigo destruye los países musulmanes. Bin Laden orquestó los ataques. Inicialmente negó su participación, pero luego se retractó de sus declaraciones falsas. Después de una persecución de 10 años, el presidente estadounidense Barack Obama anunció que Bin Laden había sido asesinado por las fuerzas especiales estadounidenses. El ataque, conocido comúnmente por los números 11S en español y 9/11 en inglés, fue una serie de 4 ataques terroristas suicidas cometidos en Estados Unidos la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 por el grupo terrorista Al-Qaeda. Estados Unidos culpó a elementos criminales dentro del gobierno pakistaní en el aumento de los ataques. La guerra de Estados Unidos en Afganistán es la guerra más larga sostenida por los Estados Unidos hasta ahora, y terminó oficialmente el 28 de diciembre del año 2014. La guerra del 2001 al 2021
se tradujo en más de 90.000 muertes relacionadas directamente con tal conflicto, cifra que incluye a las bajas de los insurgentes, los civiles afganos y las fuerzas gubernamentales. Más de 100.000 personas resultaron heridas. Y la guerra continuaba. Marzo 20 del año 2003. La guerra de Irak. Este fue un conflicto bélico que comenzó cuando una coalición de varios países encabezados por Estados Unidos invadió Irak y finalizó el domingo 18 de diciembre del 2011. Con la retirada de las tropas extranjeras, la principal justificación para esta operación que ofreció el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y sus aliados en la coalición, fue la afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva. La invasión llevó a la rápida derrota de las fuerzas iraquíes y el derrocamiento del presidente Saddam Hussein, su captura en diciembre del 2003 y su ejecución en diciembre del 2006. La coalición dirigida por Estados Unidos en el Irak ocupado trató de establecer un nuevo gobierno democrático. Las estimaciones del número de personas muertas fluctúan entre más de 150.000 a más de 1 millón de personas, según fuentes. Y si continuamos describiendo en la línea de tiempo, las guerras siguen fluctuando. Por ejemplo, en el año 2011 hasta la actualidad, la guerra civil de Siria. Y este es un conflicto armado que inició en Siria tras las protestas antigubernamentales del 2011. Dichas protestas derivaron en enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y la denominada oposición siria, la cual incluye varios grupos terroristas. Posteriormente se transformó en un conflicto internacional entre varios países, incluidos los dos mayores potencias nucleares, así como otras regionales. Los Estados Unidos y la Unión Europea han acusado al gobierno sirio de realizar varios ataques químicos. Tras los ataques de Guta y la presión internacional comenzó la destrucción de las armas químicas de Siria. En el año 2015, la misión de la ONU reveló rastros no declarados previamente de compuesto de sarín. Se usa como gas neurotóxico y arma química. En agosto de 2016, otro informe confidencial de las Naciones Unidas y de la OPAC culpó explícitamente a los militares sirios de arrojar bombas de cloro en el poblado de Talmenes en abril del año 2014 y Sarmin en marzo del año 2015. También culpó de usar gas mostaza en Marea en agosto de 2015. Y así sucesivamente en el transcurso de esta década. Continúa en el año 2014 la guerra civil de Yemen, del continente asiático. Actualmente se están cometiendo violaciones graves de derechos humanos en todo el país, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de crímenes de guerra. La guerra civil yemení es un enfrentamiento armado de la República de Yemen, como consecuencia del golpe de estado sufrido en el 2014 contra el presidente al-Hadi. Dos partes enfrentadas y radicalizadas se disputan el gobierno yemení. En este contexto, hay en curso una intervención militar extranjera, Operación Tormenta Decisiva, que comenzó cuando la coalición de estados árabes y liderada por Arabia Saudita emprendió una campaña aérea y terrestre en territorio de su vecino Yemen el 25 de marzo del 2015 para intentar repeler a las fuerzas hutíes, presuntamente respaldadas y armadas por Irán. Pese a los ataques de la coalición, la mayor parte de las víctimas resultan ser población civil. Y así nos vamos acercando a la actualidad. En diciembre del 2001 hasta abril del 2021, los 10 años de guerra talibán.
Y esto consiste que después de que el gobierno talibán fue derrocado y se formó el nuevo gobierno afgano, Hamid Karzai, el presidente de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ayudar a la administración Karzai y proporcionar una seguridad básica, las fuerzas del talibán, mientras tanto, comenzaron a reagruparse dentro de Pakistán. Más tropas de la coalición internacional entraron en Afganistán y comenzaron la reconstrucción del país, devastado por la guerra. Tras perder el poder a manos de una coalición internacional, ISAF, según las siglas, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, los talibanes comenzaron un movimiento insurgente para recuperar el control de Afganistán. Durante la siguiente década, la ISAF y las tropas afganas llevaron a cabo numerosas ofensivas contra los talibanes, sin lograr claros resultados hasta que, el 14 de abril del 2021, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza acordó comenzar a retirar sus tropas de Afganistán antes del 1 de mayo del mismo año. Poco después de que comenzara la retirada de las tropas de la OTAN, el talibán lanzó una ofensiva contra el gobierno afgano, avanzando rápidamente frente al colapso de las fuerzas del gobierno afgano. Según un informe de la inteligencia de Estados Unidos, era probable que el gobierno afgano colapsase en 6 meses posteriores a que la OTAN completase su retirada del país. Y el 15 de agosto del 2021, los talibanes controlaban una vez más la gran mayoría del territorio afgano y comenzaron a capturar la ciudad capital de Kabul, con evacuaciones a gran escala de civiles, funcionarios y diplomáticos extranjeros a través del aeropuerto internacional de Kabul, controlado por las fuerzas de los Estados Unidos. La guerra del 2001 al 2021 se tradujo en más de 90.000 muertes relacionadas con el conflicto y más de 100.000 personas resultaron heridas. Y con esto, para ir finalizando, algunas conclusiones y observaciones para la Iglesia de todos los tiempos y además, como una información certera para todos aquellos que no quieren saber de Dios ni de Jesucristo como su Salvador personal, y así a las masas humanas hostiles contra las Sagradas Escrituras, deberíamos analizar ¿qué tiempo cubre la profecía del segundo sello? Y orientados tanto por los mensajes y todos los datos históricos relacionados con el tema, este sello abarca todos los siglos del referido periodo del Imperio Romano hasta hoy. Y además, creo que cuando se haya terminado de firmar los pactos de paz actualmente, cuando al final las naciones se unan a esto, particularmente de todo el tiempo que se haya escuchado una paz para todos, finalmente, la palabra nos quitará el velo, que esa paz anunciada no duraría mucho tiempo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. El tiempo de paz ya ha sido quitada varias veces. No ha durado mucho tiempo. Dese cuenta de la realidad. Porque cuando de repente, en algún lugar del planeta, alguien ya está planificando otra guerra. Y al parecer, los seres humanos, los unos a los otros en guerras entre naciones, guerras globales, civiles, raciales y tribales y religiosas. Por eso es que entendemos que el sello ya ha sido abierto. Después de la resurrección de Jesucristo, dado que aquí se efectuó esa apertura, dado que Juan también, ahí en la isla de Patmos, ya estaba encerrado en cautiverio por los romanos.
Entonces, con esto último, en los años de historia que hemos recorrido hasta aquí, tantas guerras regionales y globales, hemos visto el alcance y las consecuencias de la posguerra, el resultante espantoso del derramamiento de sangre de millones de personas en todo el mundo. Le hago una pregunta: ¿la profecía de la apertura al segundo sello se ha cumplido? Sin lugar a dudas, ya se cumplió hace mucho tiempo. El caballo rojo sigue llenando las pantallas del terror, las matanzas y la destrucción y el derramamiento de sangre en todo el mundo. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo como único Salvador personal? Haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.